Damas y caballeros de la clase con Benji Monroy, bienvenidas y bienvenidos si es que usted está preparando su clase junto con nosotros o si está haciendo parte de su estudio personal en casa. Gracias por su confianza. No intentamos sustituir su estudio personal o familiar o de escuela dominical. Somos un apoyo para que podamos estar más preparados al momento de recibir esta clase en las organizaciones auxiliares correspondientes. Yo soy Benji Monroy y les doy la bienvenida a este esfuerzo por estudiar juntos. Estoy aquí como maestro, pero soy la primera persona que entiende y aprende para tratar de aplicar las enseñanzas a nuestras propias vidas, tal y como lo hacen ustedes de manera simultánea del otro lado de la pantalla. Así que, gracias por su confianza. El día de hoy tenemos un tema: plantad esta palabra en vuestros corazones. No puse corazones como tal en letras, sino algunos dibujos que nos van a tratar de hacer un poco más llamativa la clase en esta ocasión. Alma y Amulek van a traer grandes e importantes enseñanzas. El día de hoy concluirá una gira que tuvo Alma y Amulek, en la que la vieron difícil a veces, en donde le sucedió de todo. Pero ahora se estaban encontrando con personas que habían distorsionado el modelo de orar, que demoraban el momento de su arrepentimiento e incluso tenían un poco confuso lo que era fe, o quizá ni sabían ya lo que era la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo eso vamos a verlo en Alma 32, de 32 hacia el capítulo 35. En esta ocasión yo tengo algunos dibujitos previos y ven en el contorno de nuestra pizarra el día de hoy hay una planta que ya crece, como esa planta que germina en nuestros corazones para poder echar fruto. En algunos casos, esa planta se seca y hay que desecharla. Sin embargo, amigos, hoy vamos a hablar de cómo poder alimentar esa planta, esa pequeña semilla que apenas es depositada, que se va regando con agua poco a poco y después se convierte en un gran árbol. Ya habrá espacio en esta clase para poder hacer alusión a esta alegoría que será muy interesante en esta ocasión. Para los oramitas, la oración consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Generalmente nosotros leemos las escrituras y aprendemos relatos de personas que se equivocaron en el pasado. Pero un método más importante y más eficaz de poder leer estos relatos es aplicarlo a nosotros mismos. Nosotros, en ocasiones, amigos y amigas, también hacemos oraciones vanas, repetitivas y autocomplacientes. Hoy es el momento de poder modificar la forma en la que nosotros oramos al Padre. En su momento y en la clase pasada vimos que Alma y Amulek y los que le acompañaban se dieron cuenta, para su sorpresa, que el pueblo de los Soramitas, pueblo que adquirió ese nombre gracias a un líder Soram que tuvieron, construyó lo que era una plataforma única en donde solo cabía una persona llamada Rameunton. Y en ese lugar subía una persona a recitar o a rezar la misma oración cada vez que alguien subía a este Rameunton. Se hablaba un poco de vanagloriarse. Se hablaba un poco de ser afortunados, pues el Señor los había favorecido a ellos y no a los demás. Se autoproclamaban los mejores y hacían algunas cosas que es exactamente lo que no debemos de introducir en nuestras oraciones el día de hoy. Dice, y así comienza el manual de Ben Sígueme en esta ocasión: los oramitas no tenían fe en Jesucristo, incluso negaban su existencia y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en el corazón que con lo que sucede en el ámbito público. La oración, hermanos, a pesar de que lo vamos a ver más adelante, se puede hacer en cualquier lugar. No se trata de un tema de apariencias, ni de quién hace la mejor oración, o de quién la hace la más larga o la más corta. Se trata de una cuestión que viene del corazón, en una comunicación directa con nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Y si no mostramos compasión hacia las personas necesitadas, nuestra oración es en vano y no vale absolutamente nada. Lo más importante es que oramos porque tenemos fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe comienza con la humildad y con un deseo de creer. Con el tiempo y al nutrirla constantemente,
La palabra de Dios echa raíz en nuestro corazón hasta convertirse en un árbol que brotará para vida sempiterna. Así comienza nuestra clase del día de hoy, así que abróchese sus cinturones porque vamos a arrancar una clase que promete ser muy espiritual, tanto para mí como maestro, tanto para ustedes que también son maestros en su casa, para ustedes mismos o en alguna organización auxiliar. Gracias por estar aquí, en verdad. Ejerzo fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. La fe en Jesucristo es como esta semilla que está depositada en este corazón. Sabemos que exactamente el corazón del ser humano no tiene esta forma, hermanos, pero podemos ubicarla de alguna u otra manera. La fe puede echar raíces en nuestro corazón hasta que broten algunas ramas allí. La fe es el creer que Jesucristo existe a pesar de que no lo podemos ver físicamente. Saber que nuestro Padre Celestial está vigilándonos, está para ayudarnos, está para consolarnos, está para llorar con nosotros a pesar de que lo podemos sentir de muchas maneras, pero que no se nos aparece como algunos que se les ha aparecido en la Biblia o en el Libro de Mormón o en Doctrina y Convenios. Esa es la fe en el Señor Jesucristo. Y Alma y Amulek se van a deleitar con el pueblo de Zoram, pero también con nosotros en la clase del día de hoy. A veces también tenemos ese tipo de oraciones, cuando ya tenemos hambre y ya queremos comer, y empezamos y le damos play al disco o al cassette, como se decía antes, para repetir la oración preestablecida que ya tenemos. Hermanos, a mí me ha pasado. Claro que me ha pasado, no solamente una ni 10, muchas veces en mi vida. Esta clase y las clases de Ven Sígueme son recordatorios para poder enmendar si es que ya hacemos oraciones repetitivas. ¿Cuántas veces ya tenemos hambre el día domingo? Y la última oración para terminar la clase es una oración muy apresurada para que todo el mundo salga. Una oración es tan sagrada que no necesita ser muy larga, pero tampoco muy corta. Tiene que ser una comunicación real que viene, dice Alma y Amulek, del corazón para con el Señor. Así que empezamos nuestra clase el día de hoy. Vamos a ir al Alma 32 y vamos a ver esta alegoría desde el 27. Sin embargo, quiero que pongamos atención en una definición que es de las que más me encantan, que da Alma acerca de la fe. Y esto se lo está diciendo al pueblo de los zoramitas una vez, que les habla de que la oración se trata de ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace después. Porque ellos hablaban de los pobres, pero en la vida real desechaban a los pobres. Ellos se creían los salvadores del mundo, pero había poca caridad y ayudaban poco, como nos sucede hoy en día a veces también. En el 27 de Alma 32 dice: Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, ¿sí? Aunque no sea más que un deseo de creer. A veces, hermanos, la fe es un deseo de creer. Y esta sabiduría en cuanto a el primer principio del Evangelio de la doctrina de Cristo, el deseo de creer ¿en quién? De creer en Cristo, hermanos, es algo que Alma y Amulek expresaron en su momento para que un pueblo que negaba al Cristo tuviera una noción de qué era comenzar a ejercer la fe o tratar de introducirlos al tema de la fe. Repito, mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, o sea, lo que habían testificado estos grandes misioneros, y ejercitáis un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo sobre vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. A veces nos va a tocar en nuestra administración o como misioneros de barrio o como misioneros en la Iglesia de Jesucristo, que hablemos y conversemos con personas que tengan un vago conocimiento de quién es Jesucristo. Máximo si usted sirvió en lugares del mundo en donde Jesucristo no es la máxima deidad tan esparcida como sí lo es en Occidente, sino que tienen otras deidades, otras personas que consideran dioses o líderes de su religión. Es complicado dar un testimonio de nuestro Salvador Jesucristo, de
la persona que creó los cielos y la tierra. Es complicado y Alma y Amulek estaban conscientes de eso. Por lo que les decían, por lo menos despierten, avívense un poco y tengan una noción de querer creer, ese deseo en el corazón de querer creer para que acepten mis palabras, y automáticamente viene la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a irlo dibujando. Dice el manual que podemos ir anotando algunos conceptos, pero también podemos ir conceptualizando por medio de dibujos lo que se nos dice a partir del 28. Compararemos pues la palabra a una semilla, la que ya tenemos acá. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo el Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, ¿sí? Empieza a iluminar mi entendimiento, ¿sí? Empieza a ser deliciosa para mí. Cuando la semilla viene, hay algunos atributos. Cuando la semilla empieza a crecer y ensancharse, hay algunos atributos que el 28 nos dice, hermanos. Ilumina el entendimiento. Saben que me ha pasado personalmente y seguramente a muchos de los que están en casa, que cuando uno decide estudiar las escrituras por convicción y no una obligación, parece ser que las escrituras comienzan a tener un potente cambio en nuestra forma de percibirlas. Es decir, nos parecen más claras. Es decir, comprendemos cosas que leímos hace años pero que ni por aquí nos habían pasado en la mente. Esto de ilumina el entendimiento es parte de los frutos de esa semilla que ya comienza a echar raíces en nuestro corazón. De modo que usted puede ser introspectivo a sí mismo y decir, me parecen claras y deliciosas las escrituras al grado de que me iluminan la mente como si se tratase de un bombillo alumbrando un salón, un cuarto, nuestro hogar, nuestra casa. Y si es así, ese es un atributo de que la semilla de la fe ha comenzado a germinar en su corazón. También da otros datos, como ensanchar mi alma, e empieza a iluminar, empieza a ser deliciosa para mí, o sea, deliciosa. Y habla del alma también y ensancha el alma. El alma. Estas pueden tener diferentes aplicaciones dependiendo de la situación, dependiendo del entendimiento de la persona, pero lo que se me viene a la mente, y ustedes podrían también comentarlo ahí en casa si lo desean, cuando la palabra del Señor empieza a ser deliciosa, es que ya lo disfrutamos. Un platillo que nos llevamos a la boca que es delicioso para nosotros, sin importar si es picante, sin importar si es dulce o agridulce, pero es delicioso para nosotros, tiene que ver con que lo disfrutamos, con que encontramos con buenos ojos o vemos con buenos ojos ese platillo. Y si ese platillo significase la semilla que se siembra en el corazón de las personas, quiere decir que ya no nos molesta tanto entrar a las clases. Quiere decir que vamos a la capilla con un buen espíritu. Encontrar delicioso la fe y la palabra del Señor quiere decir que estamos prestos para recibir instrucciones de nuestros líderes o de nuestros líderes generales como profetas y apóstoles. Hallar delicioso el Evangelio es deleitarnos en él, hacer las cosas más posibles que se nos recomienda en la lectura de nuestros diferentes libros canónicos. Tal vez pueda ser una obra casi titánica el tratar de aplicar todos los consejos que nos han dado en un solo día, pero podemos empezar uno por día. De modo que estos son algunos de los atributos de que usted ya tiene fe, que está echando raíz en su corazón, pero también habla de ensanchar el alma. Un alma ensanchada, hermanos, es esa alma que puede ayudar, que siente gozo al ayudar. Si nosotros
o yo, por ejemplo, todavía no encontramos ese deleite de servir, bueno, podemos comenzar. Podemos comenzar a hacerlo. Podemos ser herramienta en las manos de otras personas al tratar de ayudar. Y eso siempre será bueno y positivo en nuestras vidas. Así que ahí está una pequeña introducción de conceptos muy claros que dice Alma Yamulek. Del 29 en adelante dice: He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí, sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Vamos a comenzar a separar dos conceptos importantes en nuestra clase del día de hoy: la fe y el conocimiento. Vamos a ponerle una F y una C para no abarcar más espacio en nuestra pizarra del día de hoy. Fe y conocimiento. Dice que cuando nosotros tengamos estos atributos y sepamos que la fe ha germinado y comienza a echar raíces en nuestro corazón, no quiere decir que tengamos un conocimiento perfecto de las cosas. La fe no demanda el saber todo al pie de la letra. Es bueno estudiar, por supuesto. ¿Es bueno prepararse? Claro que es bueno prepararse. Pero no es necesario, no es algo curricular para poder comenzar a tener fe. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe porque diréis: sé que esta es una buena semilla porque aquí brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena. Pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Voy a poner un ejemplo coloquial para poder traducir al español moderno lo que estamos leyendo en Alma 32. Miren, hermanos, acabamos de ser azotados por un huracán destructivo en la zona en la que yo me encuentro, que es el sur del estado de Texas, hacia el sur de los Estados Unidos. Y en esta ciudad, la ciudad de Houston, hermanos, vimos cómo padecíamos fuertemente los estragos del huracán. Días sin electricidad, sin aire acondicionado, y muchos de los árboles caídos. En la zona en donde mi familia y yo vivimos, hace poco tiempo se plantaron algunos árboles en cada jardín frontal de cada casa. Y estos árboles no son árboles muy grandes todavía porque las casas tienen poco de haberse construido. Sin embargo, el árbol de mi vecina terminó por caerse porque ya era un árbol seco. Y no estoy diciendo o hablando de si la vecina lo hizo bien o no, pero para ejemplificar el tema que Alma y Amolek hablaron de la semilla, había árboles como el mío que se iban de un lugar a otro ante el poderoso viento del huracán. Y parecía que se rompía, hermanos. Lo veía por la ventana y decía: creo que mi árbol, que tiene apenas 3, 4 años de vida, va a caer. Porque no es un árbol que considera yo tan fuerte o que haya echado raíces tan grandes. Sin embargo, un día mi vecina me dijo: creo que necesito un árbol porque está todo seco. Eso lo vimos lo comentamos ella y yo hace unos 2 o 3 meses. Y ahora que vino el viento, hermanos, ella terminó por arrancar ese árbol. Estaba amarrado todavía para que estuviera derecho, pero ya no echaba raíces. Por lo que podríamos aplicar de que ese árbol ya no era un árbol o no había germinado una buena semilla allí. Y no estaba bien fertilizada esa tierra, por lo tanto ya no producía buenos frutos. Recuerdo que en algún momento brotaron hojas de ese árbol, mas no fue posible ya. Y entonces tuvo que ser arrancado ese árbol de allí. Y esa semilla de árbol que en algún momento se plantó, pues no fue una buena semilla. No terminó por producir lo que mi vecina y tal vez el vecindario esperaba de ese árbol. Así podemos aplicar las escrituras a nuestra vida cotidiana. Esperando que haya sido claro ese ejemplo del árbol. Dice: por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada, como el ejemplo que di del árbol de mi vecina. Y he aquí,
Por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque esta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis que por fuerza que la semilla es buena, como todos los demás árboles que a pesar del viento no cayeron y que siguen brotando sus hojas verdes. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva, y esto porque sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Es interesante analizar lo que está en el verso 34 del capítulo 32 de Alma, hermanos. Cuando la semilla de la fe en nuestro corazón comienza a enraizarse y comienza a dar sus primeros frutos, la fe queda inactiva para darle paso al conocimiento perfecto en ese tema. Nosotros podemos aplicar hoy en día este párrafo del verso 34. Miren, cuando nosotros entramos a la iglesia no sabíamos muchas cosas, pero con el paso del tiempo hemos sido testigos de milagros. Hemos sido testigos de un potente cambio en nuestros corazones. Hemos sido testigos de que la vida de los que pensábamos que nunca iban a cambiar, cambiaron. Eso, hermanos, nos lleva a un conocimiento perfecto de que Dios es poderoso. Nos lleva a un conocimiento perfecto de que Dios cambia vidas. De que nos puede cambiar a nosotros y moldearnos poco a poco, claro que sí. Y entonces, hermanos, no es más una semilla que apenas echa raíz, sino que se convierte en un árbol y hay testigos de que podemos ver el árbol. Para tratar de que este ejemplo lo puedan entender todos en casa, cuando viene una compañía que siembra árboles, el primer mes, hermanos, ni parecería que fueron a trabajar, porque es verdad que hicieron la taza en donde va el árbol, donde pusieron fertilizante, pero no hay nada que sea testigo de que trabajaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienza el árbol a crecer. Y entonces podríamos confirmar de que la compañía que vino a sembrar los árboles verdaderamente hizo su trabajo. Así es la fe. No creemos más en que ya viene la semilla, porque ahora tenemos un conocimiento perfecto de que la semilla fue sembrada, dado que vemos el árbol esplendoroso y verde, y en otoño hasta de diferentes tonos de color, también en primavera. Es algo muy bonito que nos regala Alma y Amulek. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir, por tanto debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz. He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. He aquí, a medida de que el árbol empieza a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado, para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará más raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Habemos muchos hermanos que en algún momento hemos visto crecer el árbol dentro de nuestros corazones, el árbol de la fe, del conocimiento en ciertos temas. Y hemos tenido un gran testimonio de la obra vicaria, de las familias eternas, de la obra misional, del arrepentimiento, de la fe o de cualquier otro atributo o concepto dentro del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, dice Alma, si nosotros, dibujando un árbol aquí, hermanos, vamos a tratar de hacerlo de manera sencilla. Si este árbol que ya vemos y ya tenemos un conocimiento de que es real y ya hasta vemos las raíces que sobresalen, hermanos, si nosotros lo descuidamos, no lo podamos, esas ramas que se han secado, no lo fertilizamos, ese árbol se puede secar. De tal manera, dice el texto, que cuando viene el calor,
puede secar ese árbol por más grande que sea y entonces, amigos y amigas, sea derribado y tengamos que desecharlo. Hablando del ejemplo del huracán que nos azotó a toda esta zona por acá, hubo muchos árboles, hermanos, que daría yo la razón de que nunca se hubiesen caído. Y a pesar de que el huracán fue de una categoría 1 o 2, dependiendo de las ráfagas de viento de más de 100 a 110 millas por hora en algunos casos, esto fue suficiente para que se cayesen árboles de 40 pies de altura, de 60 pies de altura, inmensos, hermanos. En un recorrido por el centro de Estaca, me dio tristeza ver un árbol de los más grandes caído sobre un cuarto de servicio externo a la estaca. Dicho sea de paso, ese cuarto de servicio quedó estoico y su techo no se cayó, pero el árbol estaba encima. Sabemos que lo que Alma dijo es real en este desarrollo de esta alegoría del árbol, que es y que empezó con un deseo de creer, pero que dejó de ser un deseo, sino pasó a ser una confirmación de que Dios existe, de que hace milagros, de que está para nosotros, de que contesta nuestras oraciones, de que nos cura de enfermedades y cualquier otra cosa que podamos agregar a nuestra fe. Pero así como ese árbol que se cayó, y que miles que se cayeron en esta gran ciudad llena de árboles, así puede ser nuestra fe si no la cultivamos. La fe no es una sola cosa que se adquiere una sola vez en la vida. La fe se va alimentando de experiencias espirituales, de visitas a la iglesia. Se nutre de visitas al templo, de lectura de las escrituras, de prestar servicio, de ministrar a los demás, de dar las clases que le tocan dar con buen ánimo, de seguirse preparando, de venir y repasar los mismos temas que hemos visto desde niños, hasta que no sean más que un solo deseo de cumplirlos, sino una confirmación de que han hecho efecto en nuestras vidas. Si eso no pasa, ese árbol, hermanos, puede caerse, como los que se cayeron con el huracán. Llegará un día el sol o los impetuosos vientos que podrán derribar nuestra fe. Doy testimonio, hermanos, de que nuestra fe puede derribarse, en el sentido de que a veces, amigos y amigas, sin dejar de creer en el Cristo, sin dejar de creer en Dios, podemos flaquear, y algunas de esas ramas se pueden secar. Sin embargo, si las podamos, si las arrancamos, evitaremos que el árbol se enferme para siempre y que siga su trayecto hacia arriba, de manera vertical, y comience a ser un árbol grande que dé sombra y que nos ayude al medio ambiente. Es impresionante cuando las escrituras las aplicamos a nosotros mismos. Más adelante dice, y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol, por tanto no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de ese fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Esos frutos pueden ser miles. Hermanos, tan fácil como distinguir la estabilidad económica que el Señor le ha dado a usted tras haber sido fiel en diezmos y ofrendas. Tan fácil como discernir que nuestros hijos se equivocan pero mantienen la fe en Jesucristo a pesar de que han sorteado vicisitudes, pero tenga en cuenta que eso es parte de lo que usted sembró en ellos
en ese corazoncito cuando ellos eran pequeños. Y que a lo mejor muchos se han ido, pero también esos que se han ido, algunos han regresado. Y usted puede saber que a pesar de que el árbol se secaba, han echado buenos frutos y ahora ellos traen a sus propios hijos y usted es testigo de ver a los nietos yendo de la mano de sus padres los domingos a la capilla. Vidas perfectas, hermanos, no encontraremos en esta vida. La perfección llegará un poco más adelante, pero nos esforzaremos por acercarnos lo más posible a la perfección que es según nuestro Padre Celestial. Y así, esta aplicación y esta alegoría del árbol y de la semilla, del deseo de creer que empieza a dar frutos como ser delicioso, ser que ilumina a nuestro ser y que nos hincha el alma. Amigos, podemos ver después manifestado como un conocimiento tan perfecto como ver un árbol que empieza a dar réditos y frutos. Si usted ha permanecido por tantos años en la iglesia sirviendo, esa fe que algún día fue echada como una semilla en su corazón por unos tiernos misioneros que no necesariamente hablaban el mejor español, hoy en día podría verles las caras a ellos y agradecerles esa labor de haber echado esa semilla en ese corazón que era como una piedra, pero que decidió el Señor moldearla hasta que hoy sea una tierra fértil y usted pueda decir que lleva décadas en el Evangelio. Eso es hermoso, sin lugar a dudas. ¿Puedo saberlo por mí mismo? Claro que puedo saberlo. Vamos al 27 del 32. Pues como dije acerca de la fe, discúlpeme, voy a darle clic en el 32, verso 37, y estoy teniendo alguna dificultad para poderlo abrir, y ya lo estoy abriendo en ese momento que dice: pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto de las cosas. Y eso es también, amigos, de las diferencias entre la fe y el conocimiento. No necesariamente una persona que lo sepa todo o que se sepa la Biblia completamente es una persona de fe. A veces podemos encontrar personas que apenas pueden leer porque no tuvieron la bendición de ir a la escuela, pero que tienen una fe, hermanos, que no les cabe en el corazón. En Latinoamérica y en otras partes del mundo, en otros continentes también, se han podido ver ejemplos de fe de personas que caminan distancias que no creeríamos que hay gente que hoy en día las camina. Hay gente que recorre kilómetros y kilómetros para llegar, a algunos descalzos, algunos con los zapatos empolvados, para estar minutos antes de que comience la reunión sacramental. Ya les digo que esos que a veces no hablan bien español porque ellos previamente se prepararon y fueron instruidos en otra lengua, a lo mejor no sean los ejemplos más grandes de conocimiento porque quizá el libro de Mormón no esté traducido en su dialecto, o quizá están conociendo el libro de Mormón en su propio dialecto. Pero su fe los hace venir como familia y caminar 15 kilómetros para llegar a la iglesia temprano. Y ellos son de los que hablaba Alma, que con poco conocimiento llegan a desarrollar una fe increíble. Hasta esta altura de la clase, hermanos, tenemos nosotros conceptos ya muy claros de que nuestra fe puede ser comparada a una semilla o puede ser comparada incluso a un árbol que es grande, pero que es necesario, como ustedes ven en pantalla, seguirlo fertilizando, seguirlo podando, seguirlo manteniendo, darle el agua necesaria. Hermanos, vimos algunos atributos de que la fe ya está germinando en nuestros corazones. Y también vimos algunos atributos o algunas características de las diferencias entre fe y conocimiento. Eso podemos saberlo por nosotros mismos, dice el texto. Los experimentos requieren tener el deseo, la curiosidad, actuar y tener al menos un poco de fe.
y poder conducir a descubrimientos maravillosos. Piensa en los experimentos que hayas visto o en los que hayas participado. ¿Qué tipo de experimento puede conducir a la fe en Jesucristo? El mejor ejemplo de ellos es el profeta José, el profeta de la restauración. ¿Había un deseo? Sí, de querer encontrar la iglesia a la cual unirse. ¿Había experimentado con ello? Claro, había ido a un montón de iglesias. Dice acá, ¿había un poco de fe? Sí. La fe es actuar también, es creer y actuar. ¿Y qué hizo José? Preguntó. Ese es el mejor ejemplo de experimentar. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre Celestial? Si eres fiel, yo te prepararé para restaurar las cosas que se han perdido. Y aquí estamos, hermanos. Y usted allí en casa es el ejemplo de que el Señor no dejó solo al profeta José. Le quitaron la vida, sí, para recibirlo allá en el cielo con él. De modo que el enemigo no tuvo más poder sobre él al ver cómo el Señor se lo lleva para sí, y entonces ver los frutos de ese árbol que sembró el profeta José. Mucho se ha hablado de esta iglesia y del libro de Mormón, casi como ninguna iglesia, casi como ningún libro eclesiástico. Pero si usted en casa quiere hacer este ejercicio conmigo, hágalo, hagámoslo juntos. Si comparamos la restauración del Evangelio a una semilla que se siembra en tierra fértil, o al libro de Mormón que se siembra sobre tierra fértil, y lo vemos que ha crecido a 200 años, más de 200 años desde la primera visión, en 1820, y casi a 200 años desde la restauración del Evangelio, faltándonos unos 6 años más para conmemorar el bicentenario. Veamos en que ese árbol, que no es perfecto quizá, ha crecido y ha dado grandes frutos. ¿Quiénes han sido esos grandes frutos? Hermanos, es usted. Ese fruto es usted. Sí, podemos hablar de grandes empresarios que hoy bendicen la familia de muchos hermanos porque sus padres les enseñaron la fe de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Sí, sí, tenemos grandes maestros instruyendo grandes cátedras en universidades de la iglesia y en universidades en el mundo. Ha habido grandes descubridores y pensadores, grandes políticos y médicos que son miembros de la iglesia, que no son perfectos, hermanos, pero que deciden luchar todos los días, como un santo, como ese pecador que sigue intentando todos los días. Pero, hermanos, esas son historias visibles, héroes que no son anónimos, pero vayamos más adentro. Esa hermana que está solita ahorita, en este momento, y que no vive en la casa más lujosa, y su internet tampoco es el mejor, pero que se sienta con papel y un bolígrafo para escribir lo que aprende de las clases, de los mensajes de la iglesia en redes sociales. Es el fruto de la restauración del Evangelio. Porque esto no es un engaño, es la motivación, el fruto es la motivación que se infunde en los corazones de las personas que pese a todo y contra todo, suelen ser buenos ciudadanos, serviciales, con fe, que se han curado de enfermedades a través de las bendiciones de la restauración del poder del sacerdocio. Usted que está en casa, hermanos, ustedes son el fruto de la iglesia que fue sembrada como una semilla, del libro de Mormón que fue sembrado como una semilla. Lo dijo Leder Holland. Si esto hubiese sido un error, ¿ustedes creen que el libro de Mormón ya se hubiese impreso en más de 250 idiomas? No. ¿Ustedes creen que si el libro de Mormón hubiese sido un error, hermanos y amigas, hubiese cambiado las vidas de tantas personas, de millones en el mundo? La respuesta es no. Si la iglesia hubiese sido una iglesia como tantas que en su buen ánimo son fundadas para seguir adelante y criar buenos hombres,
hoy en día no fuéramos más de 17 millones de miembros, no hubiese 70,000 misioneros o 60,000 en el campo misional pagándose y costeándose sus propios gastos, no hubiese tantas capillas, no hubiese tantos templos, no hubiese tantas ramas, no hubiese personas estudiando Ven, sígueme. Por el contrario, hoy hemos podido ver que a pesar de los errores de personas como yo en la iglesia, a pesar de eso, la iglesia sigue como ese árbol fuerte que no se ha caído y con la promesa del Señor que nunca más se caerá. Sin embargo, tenemos la advertencia de Alma de seguirlo fertilizando. ¿Cuál es ese fertilizante? Las conferencias generales. Si nosotros coincidimos en que la iglesia puede ser ese árbol, amigos y amigas, aunque no viene explícitamente en la clase, pero podemos aplicarlo perfectamente. Si nosotros coincidimos de que la iglesia es este árbol, se necesita regar con agua, se necesita podar, se necesita abonar. Necesita que cuando vengan esos días de clima severo, no se caiga. Y tenemos la promesa de que no se va a caer si los miembros de la iglesia lo podamos y lo regamos. Cortamos esas ramas, limamos esas asperezas, ¿no? Perdonamos a ese que nos ofendió. Cumplimos con la administración. Ayudamos en las organizaciones auxiliares a que esto que está aquí surta efecto en nuestros barrios, en nuestras estacas. Hermanos, claro que se puede. No es una garantía de que nuestro árbol vaya a permanecer, porque lo dijo Alma perfectamente. Hagamos lo que nos toca y ese árbol estará tan fuerte para cuando el Señor sople en su segunda venida y truene en los cielos, este árbol se mantenga firme y fuerte. Es muy bonito aplicar las escrituras a nuestros días y a nosotros mismos. Lo aprendimos de Nefi, ¿recuerdan? Al principio. ¿De qué manera has experimentado con la palabra de Dios y llegado a saber que la palabra es buena? Hemos dicho aquí en la clase y hemos dado algunas ideas de que lo que anotamos aquí, vamos a dibujarle algunos frutos a este árbol, como si se tratase de un árbol de naranjas. Si les gusta, de naranjas, ¿está bien? Esas naranjas que pueden ser de gran beneficio para los comerciantes o de gran beneficio para las personas que puedan arrancarlas y comerlas, ¿no? O los que lo hayan sembrado. Estos frutos, amigos y amigas, pueden ser muchas. ¿Tienen alguna idea allí en casa de cuáles son esos frutos de ese árbol llamado fe? Seguramente ustedes pueden enumerar muchísimas. Me encantará poder leer algunos de esos que han sido los frutos de ese árbol que sus padres sembraron cuando decidieron bautizarse, o quizá sus abuelos, o quizá usted como primera generación en la iglesia. Gracias por estar aquí, no solamente en la clase, en el Evangelio de Jesucristo. Gracias por ello. Puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. El consejo de Alma y Amulek en cuanto a la oración y la oración tenía como fin corregir algunas malinterpretaciones específicas que tenían los oramitas. Hagamos una persona orando, hermanos. Los oramitas, ya lo dijimos en el principio de la clase, habían tergiversado un tanto el espíritu de la oración. Este espíritu de la oración es muy sincero, no es repetitivo, es muy franco, no suele ser robotizado, es algo que nace del corazón. Y como muchos, vamos a poner a Alma quizá acá, haciendo una oración fervorosa, y como muchos hermanos que hemos derramado lágrimas en nuestras oraciones, muchos de nosotros hemos conocido al Señor en nuestras aflicciones. Aquí vamos a dibujar a Alma haciendo una oración. Y Alma nos va a recordar otra vez lo importante que es hacer oración. En algún momento de la historia y en algún momento de la vida, ha habido personas que creen que solamente se puede orar y adorar al Señor en un solo lugar determinado. En la antigüedad, en las sinagogas, hermanos y hermanas, en la antigüedad, en las iglesias, y hablo ya de la época moderna,
En la antigüedad se creía que el único que podía leer la Biblia era el encargado de impartirla y nadie podía hacerlo en casa. Sin embargo, qué afortunados somos con la revelación moderna que viene a través del Libro de Mormón y de la restauración de todas las cosas. Aquí tenemos a Alma, no es un alma perfecto, amigos y amigas, pero bueno, intenta hacer algo ilustrativo, ¿está bien? La oración. Ya lo tenía aquí anotado, miren, ya lo anoté 2 veces, pero está bien, no pasa nada. La oración, amigos y amigas, es la llave para abrir los cielos. Cuando una persona derrama su vida al Señor, a ese ser supremo que sí lo sabe todo y que lo puede todo y que lo soluciona todo. Aquí está una persona haciendo oración, pongámosle Alma. Hay una imagen rodando en redes sociales, voy a hablar de ello. Hay una imagen de redes sociales en donde empieza escribiendo una persona sobre hoja de papel y solamente se ve el papel diciendo, Padre mío, unas lágrimas, amén. A veces es así. La moraleja de esa foto, que ustedes seguramente la han visto por allí, es de que a veces, amigos, empezamos la oración y lloramos y lloramos. Y se nos va el alma, se nos sale el alma, como coloquialmente decimos. Y derramamos lágrimas de frustración, de alegría a veces, de sinceridad. Y lo pensamos y hablamos con el Señor mediante el pensamiento y a veces terminamos como un amén. Las oraciones sinceras se parecen más a esa foto que rueda en redes sociales a la que hacían los oramitas. Repetitivas, vanagloriosas, muy cómodas, sistematizadas. La oración se puede hacer en cualquier parte. Vamos a ir al 31, amigos y amigas, vamos desde el 13. Porque habían erigido en el centro de una sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza y en cuya parte superior solo cabía una persona. Esto aludiendo, amigos y amigas, a que los oramitas decidían que solamente allí se podían orar. Y no importa si estuviese Juan, subía Pedro y hacía la misma oración, o subía Angélica y hacía la misma oración. No importa quién fuere, lo memorizaban y ellos creían que solamente allí lo podían hacer. Sin embargo, más adelante, amigos y amigas, se dice que en cualquier lugar nosotros podemos orar al Señor. Vamos a ir a Alma 33, que dice, y Alma les dijo, he aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente. Y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que han enseñado, es que no las entendéis entonces. ¿No os acordáis haber leído lo que Cenós, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o a la adoración? Porque dijo, eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en oración y tú me oíste. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos, y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad. Y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. En pocas palabras, en Alma 33, amigos, la oración se hace en todas partes. Es verdad, amigos, que quizá no podemos arrodillarnos para hacer una ferviente oración cuando vamos en el colectivo, en el transporte público, pero bonita es el poder de la mente para ir orando, ¿no? Si usted está enfermo y no se puede arrodillar, ore como pueda, pero ore.
A diferencia de lo que creían los oramitas, que allí en su sinagoga, que ellos le llamaban sinagoga, porque lo habían hecho muy parecido a las sinagogas que Alma y Amulek conocían, pero que ya negaban al Cristo y habían tergiversado la fe y no tenían claro el poder de la oración, por lo tanto eran muy repetitivos en sus oraciones. A diferencia de ellos, para eso estaban los instructores, que era Alma y Amulek, para volverle a recordar a los lamanitas y a los que creyesen en ese momento, como el caso de los oramitas, que ellos podían volver al conocimiento que sus antepasados tenían acerca de la fe, del Evangelio, de Cristo, de la oración y de otras cosas en el Evangelio. Asimismo, hoy podemos orar en cualquier lugar por cualquier cosa. Nunca subestimemos el poder de la oración. La oración es mucho más eficaz que un mensaje de WhatsApp o por Instagram, un mensaje por Messenger, que si bien son de mucha ayuda, hermanos y amigos, la oración llega al cielo y se comunica con aquel que creó todas las cosas. Vale la pena, sí, hermanos. Si usted cree que nadie lo escucha, vaya y póngase de rodillas y experiméntalo. Vaya y derrame su alma en oración hasta que sienta la compañía del Espíritu Santo, porque la va a sentir. La respuesta vendrá a su súplica en el tiempo del Señor, pero puedo testificar de que cuando uno se arrodilla y pide con ferviente espíritu, en ferviente oración, una compañía espiritual tan agradable, que pese a que se está derrumbando nuestra moral, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, hay alguien como si viniese a poner una palmadita aquí en el hombro diciendo, aquí estoy contigo. Alma y Amulek quería que nosotros volviésemos el día de hoy a reforzar la creencia en Jesucristo por medio de, aunque sea un deseo de querer creer. Y también, hermanos, de la oración y lo poderoso que puede ser esa herramienta en nuestras vidas el día de hoy. De que se puede, se puede. Claro que sí. Vamos a avanzar, hermanos, y dice así. Necesito a Jesucristo y su expiación. ¿Hay alguien que piense lo contrario? Lo dudaría. Todos necesitamos ser perdonados por medio del poder de la expiación del Señor. Vamos a Alma 34, del 9 al 14, que dice así. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entendemos perfectamente esta escritura, porque todos vamos a necesitar perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la historia del Libro de Mormón está hecha y realizada en un contexto real, en un contexto antiguo, aquí en la antigua América, totalmente palpable y plausible. En casi cualquier cultura de la América antigua, amigos y amigas, se ofrecían sacrificios humanos o de algún género de ave o de algún animal determinado. Estos sacrificios que lo vamos a poner acá, lo vamos a poner aquí, que podían ser de personas, que podían ser de algún género de ave, dice, o de algún animal. Dibujemos un animal como un perro, o algún león, o algún animal, etc. Era muy común en la antigua América, muy común. Vean este ejemplo que les voy a narrar a continuación. Esto se le puede conocer como un paralelismo con la crónica del Libro de Mormón. Los paralelismos, hermanos, no son para necesariamente validar el Libro de Mormón, pero sí lo pueden hacer más entendible y con un sentido de pertenencia mucho más grande. Alma y Amulek
algo sabían de las costumbres de aquellos que no observaban al Cristo como su gran deidad. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, no un sacrificio de bestia, ni ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. En otras palabras, hermanos, Alma y Amulek estaban reprendiendo al pueblo de los oramitas, diciéndoles que, por cierto, esos sacrificios de personas, de niños, de mujeres inocentes, en muchos casos, como los que ellos presenciaron apenas unos meses antes, cuando quemaron a niños y a niñas enfrente de ellos, no eran suficientes para cubrir los pecados del mundo, ni siquiera eran válidos, ni de ave, ni de animal, ni de ser humano, por más que hayan sido numerosos en cantidad. Ellos estaban desechando las costumbres que hoy podemos ver de nuestros antiguos antepasados en libros de texto, en documentales, en Netflix, en Amazon, que podemos ver en grandes zonas arqueológicas de nuestros países de origen. Ellos se deleitaban en el sacrificio humano o de determinados animales, porque ellos creían que saciaban la sed de sus dioses. Y Alma y Amulek decían que esos sacrificios no saciaban la sed del Dios verdadero, porque el sacrificio expiatorio que sí iba a saciar la sed del Dios verdadero era el de su Hijo Jesucristo. Un sacrificio infinito y eterno. Lo habían visto de esa manera. El libro de Mormón esconde joyas en el entendimiento y que se abren y que el Señor revela sus secretos para todos aquellos que así lo deseen. Dice que encontrarán misterios y encontrarán tesoros escondidos, hablando de los misterios de Dios. Y estos son en cosas pequeñas y sencillas, pero que son aplicables en forma paralela para las costumbres de aquellos que ocuparon la tierra antes de que usted lo hiciera con su familia. Alma y Amulek trataban de enseñarnos algo hoy en día, no para validar estas escrituras, sino para hacerlas más entendibles y plausibles. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. El autosacrificio en la antigüedad y sobre todo a las alturas de la narración del libro de Mormón, si nosotros vamos a la guía del estudio para las escrituras, o mejor dicho, si nosotros vamos a nuestro texto, hermanos, vemos que el capítulo 34 de Alma tiene fecha. Y si nosotros nos sumergimos o tratamos de imaginar el año 74 a.C., el autosacrificio era una práctica muy común en la antigua América por las antiguas civilizaciones. Constaba en perforarse alguna parte del cuerpo o derramar el líquido tan preciado como la sangre. Y en esa sangría los antiguos se deleitaban. Pero Alma y Amulek dicen, no vale ese autosacrificio. No es suficiente, como tratando de enseñarles por medio de sus costumbres que esos sacrificios no eran válidos. Y tienen razón, porque el único sacrificio válido iba a ser el de Jesucristo en el huerto de los olivos y en el Gólgota, pasando por todo tipo de maltrato como los azotes, como los clavos, como cargar la cruz, como todo eso. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada a no ser una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado eterno de la ley, y entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Hemos aludido en esta clase que los nefitas entendían mucho mejor la ley de Moisés porque era lo que enseñaba Alma y Amulek y Amón, Aarón, Obner e Ibni y muchos otros misioneros.
Todo ápice, la jota y la tilde de la ley de Moisés se cumplía en el Hijo de Dios, en el Salvador Jesucristo. Y esa ley que los nefitas observaban y que los amonitas recién comenzaban a observar y que algunos oramitas que van a creer lo van a observar, preparaba el camino para recibir al Hijo de Dios. Eso, amigos y amigas, nos da a entender cómo observaban la ley de Moisés, los nefitas y todos aquellos que se le iban uniendo al pueblo del Señor. El libro de Mormón nos enseña tantas cosas desde lo espiritual, pero también tantos rasgos culturales que pueden cobrar un mayor sentido en nuestra lectura, para dejar de ser un texto aburrido y comenzar a ser un texto rico en poder imaginar y aplicar todo lo que se nos enseña allí. Definitivamente. ¿Por qué es importante saber que la expiación del Salvador es infinita y eterna? Y este es el verdadero milagro de la expiación. Los paralelismos con la América antigua que hemos visto son importantes, pero nadie podrá salvarse por el simple hecho de saber esos paralelismos. Si la expiación es infinita, esto sí nos salvará, de que la expiación de Jesucristo puede cubrir cualquier pecado que hayamos hecho en el pasado. Si hoy es momento de dejar de hacer algo, hoy es el día para comenzarlo a hacer. Si hay algo en nuestra vida que hay que modificar, hoy es el día para poder modificar. ¿De dónde vendrá la fuerza? De la fe en Jesucristo. Aunque sea, denle el beneficio de la duda. Inténtenlo. Tal vez no les parezca adecuado orar. Háganlo. Inténtenlo. Aún con por lo menos un deseo de querer creer, como dijo Alma reciente al principio en la clase. ¿Vale la pena? Sí lo vale. Sí lo vale. Por eso es infinita y puede aplicarse a cualquier otra vicisitud que hayamos tenido en la antigüedad. Si hicimos sentir mal a alguien, hermanos, no hay como pedir perdón. Si vimos algo que no debimos de haber visto, dejarlo de hacer. Si nosotros tomamos algo que no era de nosotros, reparar el daño. Si nosotros en algún momento hablamos mal de la iglesia, que las palabras se las lleve el viento, hermanos. Pidamos perdón a quien debamos de pedir y regresemos. Pues el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de la felicidad verdadera. Lo demás ofrece placer momentáneo, pero no felicidad eterna o duradera. Aunque sepamos que el poder de Jesús para salvar es infinito y eterno, a veces podríamos dudar de que se aplique a nosotros o a alguien que haya pecado contra nosotros. El elder David A. Bednar una vez habló sobre algunas personas que parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos. Esto lo podemos ver en el artículo Si me conocierais, en La Leona de noviembre del 2016. ¿Qué puede impedir que recibamos plenamente el poder del Salvador? Reflexiona sobre cómo puedes saber que la expiación de Jesucristo es infinita y eterna. Quizá nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo, pero no hayamos visto todos los milagros en nuestra vida. Pueden ser de muchas razones o por muchas razones. Quizá el Señor esté esperando el momento indicado para darle esa respuesta a usted. Pero también quizá puede ser algo que debamos de modificar en nuestra vida. Levante la mano a alguien allí en casa quien necesite modificar algo en su vida y seguramente todos levantaremos la mano. Todos tenemos algo que mejorar. Si no hemos visto esos poderes aplicados en nuestra vida porque nos consideramos indignos o poco dignos, que se sepa que la expiación del Señor es para usted independientemente de lo que usted haya hecho. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a ir a Alma 34, del 9 al 16, que dice así. Hablando de la expiación infinita, y vamos a terminar de leer. Nos quedamos en el 12 y vamos a terminar hasta el 16. Así que si gustan acompañarme, lo agradeceré muchísimo.
sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio, por tanto no hay nada a no ser una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. Vamos a saltar al 14 que dice, y he aquí este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, sí, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Que era lo que recién habíamos repasado. Alma y Amulek le decían a los oramitas que nada iba a ser suficiente, incluso una imitación del sacrificio del Salvador, incluso un autosacrificio o un sacrificio de animal o de ave, sino de aquel que iba a expiar los pecados del mundo, que todos sabemos perfectamente, hermanos, que es Jesucristo. Jesucristo sí iba a poder soportar un sacrificio. Jesucristo sí iba a ser lleno en sus entrañas de misericordia, de paciencia, de benevolencia, de amor, de todo, cualquier atributo. Y entonces el Señor iba a validar ese sacrificio. No otras imitaciones que se hacían en la antigua América en ese tiempo, o que incluso se pueden representar el día de hoy. No hay otra persona que hubiese sido tan digna o más digna que Jesucristo en venir y hacer su sacrificio una sola vez. Es tan infinito y dolió tanto para el Padre Celestial que solamente se efectuó una sola vez. Y es suficiente para los que vinieron antes de Cristo, los que vinieron durante la época de Cristo y los que hemos venido aún después de Jesucristo y los que vendrán en el futuro. Para concluir nuestra clase, dice el último subtítulo del Manual Unificado: hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Imagina que deseas participar en una maratón o en una interpretación musical. ¿Qué pasaría si esperas hasta el día del evento para prepararte? ¿Cómo se relaciona este ejemplo con las advertencias de Amulek que se encuentran en los siguientes versículos? ¿Cuál es el peligro de demorar nuestros esfuerzos por arrepentirnos y cambiar? Es como si a alguien en su casa le gustase cantar. Un cantante, hermanos, previo a un concierto necesita vocalizar. Si no, es muy probable que no dé las notas necesarias. Necesita hacer ejercicios de calentamiento como el futbolista que va a entrar a la cancha. Si un futbolista entra sin calentar, se va a desgarrar en el primer pique, en el primer sprint. Se va a romper algún ligamento de la rodilla. Porque generalmente, hermanos, los preparadores físicos de un equipo de fútbol ponen a calentar a los jugadores 10, 15, 20 minutos antes. Veamos qué dice la fuente de conocimiento, la mejor que hay, el Libro de Mormón. Vamos a Alma 34, del 32 al 35, que dice así: porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros. Y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado. Me encanta la invitación de Alma y Amulek de decir: si ya saben que estas cosas, hermanos, son verdaderas, de que la oración funciona, si ya sabemos de que no hay sacrificios suficientes sino el de Jesucristo, si ya sabemos que la oración no tiene que ser repetitiva, que si la fe ya ha logrado algo importante en nuestros corazones, si ya tenemos todos esos testimonios, dice Alma, le dice a los oramitas, pero nos dice a nosotros en nuestras casas: ¿por qué demoramos tanto en arrepentirnos? Si ya tenemos suficiente testimonio de eso.
Por eso siempre decimos en esta clase, hoy es el día para cambiar. A veces no va a ser un cambio repentino. En la mayoría de los casos, hermanos, no es un cambio de la noche a la mañana, como el de Alma hijo o el de Saulo de Tarso. Pero puede venir con el paso del tiempo, con un esfuerzo constante. Va a haber caídas, sí, pero no desfallezcan. Si retroceden 2 escalones, suban 4. Si retroceden 1, suban 2. Pero no vayan y pierdan la fe y regresen al punto de partida, sino suban todas las escaleras hasta que hayan llegado a la cima. Eso es de lo que trataba de hablarnos Alma, y nos advierte de que llegará un momento, hermanos, en que no habrá momento para echar atrás todo lo que hicimos mal. Llegará un momento en que las personas que mueran en pecado o con hábitos malos o con un corazón de piedra no se borrará como obra milagrosa del otro lado del velo, sino que ese mismo espíritu prevalecerá allá. Aquel que muera sin saber del Cristo, hermanos, negándolo, lo negará en la próxima vida. No sabemos todos los detalles, pero habrá una oportunidad de que alguien en la tierra haga la obra vicaria por él, y si él hace los méritos, alguien puede ayudarle a bautizarse y a recibir, a confirmarse y a recibir las demás ordenanzas en el templo, si es que aquella persona ya bajo la meritocracia hizo lo suficiente para que alguien haga su obra aquí en la tierra. Así funciona el Señor. Y es muy claro lo que Alma y Amulek nos dicen en esta clase. Para finalizar, en el 35 hay algunos versículos de cómo termina esta gira de Alma y Amulek y los hijos de Mosía, para comenzar en la siguiente clase con las epístolas que Alma le prepara a sus hijos, empezando por la de Elamán. Y Elamán tomará protagonismo en los siguientes capítulos de nuestras clases de Ven, Sígueme. Todos saben qué pasó con Elamán y aquellos 2000 jóvenes guerreros, pero no nos adelantamos, sino lo esperaremos con ansias. En el 35 dice: y aconteció que después de haberse enterado de la opinión de todo el pueblo, los que estaban a favor de las palabras que habían hablado Alma y sus hermanos fueron desterrados del país, y eran muchos y también llegaron a la tierra de Gersón. Y sucedió que Alma y sus hermanos les ministraron. Esos oramitas, hermanos, que decidieron no dejar de orar repetidamente y comenzar a sembrar la fe en Jesucristo en sus corazones, fueron desterrados porque los que tenían el poder en el pueblo de los oramitas se enojaron muchísimo. Como casi a cualquier lugar en donde llegaron Alma, Amulek, Amón, Aarón, Obner e Ibni, y Sefrón, que también ya predicaba el evangelio. Y ahora bien, el pueblo de los oramitas se enojó con el pueblo de Amón, que estaba en Gersón, y el gobernante principal de los oramitas, siendo un hombre muy inicuo, se comunicó con los del pueblo de Amón, instándolos a que echaran fuera de su tierra a cuantos de los de ellos llegaran a esta tierra. Y profirió muchas amenazas contra ellos, mas el pueblo de Amón no tuvo miedo de sus palabras, por tanto no los echaron fuera, sino que recibieron a todos los oramitas pobres que llegaron a ellos, y los alimentaron y los vistieron, y les dieron tierras por herencia, y los atendieron según sus propias necesidades. Y Alma, Amón y sus hermanos, y también los 2 hijos de Alma, regresaron a la tierra de Zarahemla, después de haber sido instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos de los oramitas al arrepentimiento. Y cuantos se arrepintieron fueron expulsados de su tierra, pero tienen tierras para su herencia en la tierra de Gersón, y han tomado las armas para defenderse a sí mismos y a sus esposas, sus hijos y sus tierras. Para estas alturas, el pueblo de los lamanitas y los oramitas se habían unido para irle a hacerle guerra otra vez a esos disidentes oramitas y atacar al pueblo de Amón. Pero no tenían miedo, porque tenían una fe como un árbol grande en Jesucristo, el único dador de fe duradera, el que expió los pecados del mundo. Hoy hemos visto simbolismos sobre la oración, sobre la fe y sobre el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y testifico que todo lo que ha dicho Alma en estos apenas pocos capítulos del 32 al 35 son aplicables perfectamente para nuestros días. En muchos de los comentarios en esta clase
La mayoría de los hermanos manifiesta sentir el Espíritu Santo por medio de estas lecciones. El Espíritu Santo no viene a raíz del Maestro, sino viene a través. Y la fuente sigue siendo Jesucristo, por lo que si usted ha sentido bien y bonito el día de hoy y ha derramado lágrimas junto con nosotros, hermanos, no es a causa de mí, es a causa de nuestro Señor Jesucristo, por medio del manual de Ven, Sígueme, a través de la tecnología y que llega directamente a su corazón. Si usted ha sentido eso, deje que esa semilla germine en su corazón para que se convierta en un árbol y eche frutos y se pueda bendecir usted de esos frutos y los suyos también. Comparto esas palabras y esta clase humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.